Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Hoy tenemos el placer y el honor de tener a Pere Freixa con nosotros. Él es compañero del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra y nos va a hacer un webinar sobre participar y aportar contenido. Cómo diseñar para usuarios indispensables. ¿Vale? Por tanto, ya sin más preámbulo, Pere, cuando quieras. Muchas gracias Cristófol, y gracias al curso por invitarme otra vez este año a participar en estos webinars. Si acaso, si os parece, ya comparto de entrada el material que tengo preparado. La intención de esta presentación es pensar situaciones de diseño de Internet, de diseño web, en los que es imprescindible la participación del usuario. Es decir, intentar imaginar o intentar revisar casos de éxito en los que el proyecto que se ha creado, el proyecto interactivo que se ha llevado a cabo, necesita sí o sí, necesita indispensablemente que haya participación del público. ¿Sí? Bien, a pesar de que el formato, como sabéis, de los webinars permiten que están pensados para que haya preguntas al final. Obviamente, si en cualquier momento queréis intervenir o queréis dar cualquier opinión, no dudéis en levantar mano y así pues vamos dialogando más que simplemente. Bien, se trata de proyectos que no los podemos catalogar como apps, no son propiamente aplicaciones, sino que son proyectos que se diseñan para compartir contenidos, para intercambiar o para dialogar con los contenidos, y en el que generalmente los autores del proyecto lo que hacen es idear y diseñar la estrategia y el espacio común del proyecto para que los proyectos puedan tener éxito. Vale, nos vamos, si os parece, vamos a imaginar distintas situaciones, distintos puntos de partida para intentar ver formas distintas de resolver este tipo de encrucijadas. La primera situación que os planteo es esta. Imaginar que tenemos un escenario en el que queremos crear un proyecto interactivo o queremos crear proyectos interactivos y no podemos consultar previamente a los usuarios qué es lo que pretenden del proyecto, ni podemos hacer ningún tipo de previsión previa porque no hay ese tiempo o no hay esa posibilidad de testeo preliminar o de prototipado preliminar. La pregunta sería, por ejemplo, ¿cómo podría ser actualmente, a día de hoy, un proyecto que recogiera, por ejemplo, las experiencias del coronavirus o que sirviera como espacio de diálogo entre usuarios por las vivencias que estamos teniendo alrededor del coronavirus? Os presento el que creo que es el mejor antecedente de este escenario que tenemos ahora, que fue los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York. Nos situamos al 11 de septiembre de 2001. El atentado de las Torres Gemelas conmociona al mundo entero. Los días posteriores a la masacre, las calles de Nueva York se llenan de mensajes, de fotos, de carteles, de obituarios, de homenajes que de forma espontánea la gente va haciendo y va colgando, ¿no? en estas paredes de las plegarias, ¿no? En estos muros de la plegaria, y que nos conmueven, realmente nos conmueven, ¿no? ¿Cómo sucede esto? Pues es una reacción
estrictamente espontánea. Por un lado hay la necesidad de encontrar a familiares desaparecidos, gente que fotocopia, hace una impresión de una foto de un hijo, un hermano, un familiar y la cuelga con un teléfono, gente que ya sabe que un familiar o alguien próximo ha muerto y simplemente pone una plegaria o un recordatorio o un homenaje al familiar o al ser querido que lo ha dejado, etc. ¿no? Todo este escenario que los que somos pues así pues un poco viejos vimos en directo y que los más jóvenes a lo mejor habéis visto como formato documental. ¿Sí? Estamos en 2001. Facebook se crea en 2004. No existe Instagram, no existe Twitter, obviamente no existe WhatsApp ni nada parecido. Entonces, esta necesidad de comunicación que ahora vemos, ¿no?, canalizada a través de las herramientas de las redes sociales, en este momento no tiene lugar. No tiene lugar donde manifestarse más allá que en el analógico, en la calle, en formato papel, en formato de comunicación directa, de intercambio de copias de fotos, ¿no?, de estas fotos impresas que transitan y que la gente hace correr por la ciudad. Curiosamente, de forma prácticamente simultánea, se activaron dos proyectos que buscaban ser de alguna forma memoriales digitales. Uno de ellos se llamó The September 11 Digital Archive, el otro es The Remembrance September 11 2001, y los dos son dos proyectos que surgen de, sí, creo que bastante en paralelo, quizá hay algunos días de ley entre uno y otro, y que los dos buscan convertirse en contenedor de toda esta reacción espontánea de la gente para que de alguna forma no se pierda ese legado que se ha generado. Pocos meses después del atentado, en enero de 2002, algunos profesores de la City University de Nueva York, de la George Mason University, y activan esta página, September 11 Digital Archive. Es una página en que se pide a la gente que cuente su historia, que lea las que han contado los otros, que suban sus correos electrónicos y los guarden aquí, que den su testimonio, etc. Se plantea como un memorial, un lugar donde poder ir volcando esa generación de contenido espontáneo horizontal, ¿no?, de la gente, sin ningún tipo de filtrado en cuanto a calidad o categoría de quien hace la aportación. Este fue el primer proyecto. Este fue el segundo, September 11, 2001 en memoria, in Remembrance. Este proyecto nace de un fotógrafo, Fred Richkin. Él es fotógrafo del New York Times. Él tiene una empresa de diseño web, Pixel Press, y él lo que intenta es decir, bueno, pues el mismo punto de partida, ¿sí? Todo lo que se ha generado alrededor del 11 de septiembre, esta reacción espontánea de la gente de fotografiar, de compartir material, se va a perder. Esas fotos en la calle tienen vida efímera. Cuando llueva, cuando nieva, esas fotos no van a dejar de estar allí, o algún día el ayuntamiento las va a tener que quitar. Por tanto, pensamos que Internet es el lugar que puede dar recogida a todo ese patrimonio que se ha creado, a todo ese material, y funcionar como archivo digital para su cuidado, pero también para su lectura y para su uso por parte de quien le puede interesar entrar y recordar o rememorar ese momento. ¿Sí? Bien, los dos portales actualmente están discontinuados. Esto es Internet de 2001. En archive.org se pueden recuperar algunos de los diseños originales de lo que era en ese momento, y pues son estos diseños así como muy mínimos, en los que podemos, ¿no?, aquí ver cómo se veía una foto en el Digital Archive. Cuando la ampliabas, cómo podías ver esa imagen entera.
o como era, por ejemplo, el diseño de In Remembrance, que también pues, tenía funciones muy parecidas. ¿Sí? Los dos permitían esta subida de fotos, el testimonio, los textos y los... Bien, como diseñadores les hago esta pregunta. ¿Cuál de los dos proyectos les parece que tiene un mejor diseño, viendo estas interfaces y viendo que los dos básicamente realizan las mismas funciones? Y en función de ese diseño de interfaz, ¿cuál de los dos creen que tuvo mayor éxito? Vuelvo un momento para atrás. Este sería el diseño básico de 11 Digital Archivo. Este es el diseño básico de In Remembrance. El uno está detrás universidades, posteriormente Smithsonian. En el otro está detrás New York Times y equipos de diseñadores web. ¿Sí? Hago la pregunta, ¿cuál de los dos les parece más bien diseñado? Dejo de compartir un momento. Votos a favor, votos en contra. ¿Quién votaría a favor de New York Times, Fred Richkin? ¿Y quién votaría a favor de 11 de septiembre, universidades? ¿Qué opináis? New York Times, Lluís Codina. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien más votaría New York Times? Formato pantalla negra, fotos bonitas en portada. Lo recupero un momento. Este es el diseño del equipo New York Times. Este es el diseño 11 Digital Archivo. Páginas interiores eran de este nivel. Recordar que estamos planteando, estamos recordando diseños de 2001 en Internet. ¿Sí? Yo diría que la de la universidad. El de la universidad. Me parece más ordenada. ¿Esta te parece más clara y más ordenada? Me da la sensación que hay más contenidos, en el sentido de que si se busca algo que es una persona o realmente tienes interés para buscar a alguien que has perdido, quizás vengas aquí. La otra me parece de consumo externo. Si quieres mirar cómo estaba Nueva York y estás afuera y no sé, me parece más visual, ¿no? Sí, claramente es mucho más visual, este diseño se basa en lo textual y en los menús, es más funcional y este es claramente más visual. ¿Sí? Aquí está un fotógrafo y un equipo de diseñadores. Aquí están, yo creo, especialistas en archivo, más que especialistas en imagen. Ganaste, Marta, te ganas premio. A mí el diseño del New York Times me parece, por lo que era 2001, un diseño muy atrevido por lo visual, o sea, muy potente en lo visual, pero ciertamente menos claro en tanto estructura web, o en tanto uso o utilidad, mientras que el otro pues seguramente no tiene un atractivo muy potente en cuanto a reclamo visual, pero es como muy obvio de utilidad de su uso, ¿no? Su uso es como fácil y por tanto en ningún momento podemos considerar que puede haber una barrera para encontrar lo que se puede buscar, mientras que aquí posiblemente es un poco más difícil saber qué se puede buscar o no. Si el éxito es el número de usos, ganó claramente el de universidades. In Remembrance solo contó con 40 aportaciones, o sea, más allá de las que subieron el propio Fred Richkin y sus colegas de New York Times, prácticamente nadie se sintió invitado a subir fotos a ese portal, o a subir textos o a subir testimonios, mientras que el otro contó con más de 150.000 aportaciones del Internet de 2001. Es una barbaridad. Serían ahora millones de aportaciones si hiciéramos un paralelismo. Es un caso tan grande de éxito que la Library of Congress ha asumido esa web como patrimonio de la Library of Congress, y en estos momentos todo ese material forma parte ya pues esto, ¿no? del archivo público del Estado de
norteamericano, ¿no? Bueno, si queréis al final debatimos por qué funcionó bien uno y no el otro, o qué se entiende por frontera o no, pero sí que podemos, si los dos lo que proponían era la participación de la ciudadanía, este diseño funcionó y este no funcionó. Para los que venimos de la imagen y del diseño, es una situación un poco dura. O sea, en el proyecto en el que participaron más diseñadores visuales, el proyecto no funcionó en cuanto a respuesta popular. Y en el que hubo menos aportes de la parte de diseño visual, sí que tuvo éxito en cuanto a uso popular. Y por tanto, es un caso que me gusta siempre recuperar, porque aparentemente el menos diseñado es el más eficaz en cuanto a usabilidad por parte del usuario. Y creo que es una lección de humildad interesante para los que nos dedicamos a estas cosas. Bien, más cosas. Más cosas que podemos ver. Situación 2. Imaginemos ahora que sí que disponemos de un contenido, que tenemos una propuesta y necesitamos la colaboración de los usuarios. En el caso del 11 de septiembre o en el caso ahora del coronavirus, bueno, coronavirus ya podemos imaginar volúmenes ingentes de información, pero en el caso del 11 de septiembre, cuando diseñan el proyecto es mándanos cosas. No recopilan nada, aún no hay nada digital. Si tú tienes un testimonio, ven y nos lo das. Y por tanto lo que se diseña es una página en blanco. Se diseña vacío y se cuenta con el aporte. Ahora planteemos otra situación. Ya tengo yo contenidos, pero para que mi proyecto funcione necesito que la gente participe. Dos posibilidades, o dos escenarios, más que dos posibilidades, dos escenarios. Imaginemos un escenario en el que necesitamos mucha participación. Necesitamos que, para que nuestro proyecto tenga éxito, debe haber como mínimo centenares, miles de usuarios, y podemos plantear otro escenario en el que quizá con 5, 10, 20, una docena de participantes cualificados, nuestro proyecto es un éxito rotundo. Son dos escenarios que creo que está bien antes de empezar un proyecto clarificar, si os encontráis en una situación de estas, tener claro si estáis buscando esos grandes volúmenes activos o pocos muy cualificados. Venga, veamos ejemplos de cada uno de ellos. Este me gusta mucho, de la Tate Gallery, porque creo que es también de los primeros casos, buenos casos de éxito de participación masiva alrededor de una expo con contenido que fue esta exposición ¿Cómo somos nosotros? A fotografiar Inglaterra. O sea, es mirarse el ombligo gusta generalmente en todo el mundo, es un tema siempre exitoso que hizo la Tate Gallery, montar una macro expo sobre cómo es Inglaterra hoy y a partir de las fotografías de fotógrafos contemporáneos. Esa gran expo contó con una versión virtual que era mándanos tu imagen de Inglaterra ahora. Y esa cómo ves tú Inglaterra ahora permitía que usuarios, aficionados, quien quisiera, mandara fotos. Se creó un espacio en Flickr en el que se iban acumulando estas fotos y bueno, cuando concluyó todo el proyecto, 2007, también esto tiene ya sus 13 añitos, tenían más de 2.500 autores en ese momento, que era mucho, más de 5.000 fotos seleccionadas, eliminado mucho material que consideraban que no tenía de calidad, y organizaron las fotos en las mismas categorías que tenía la exposición. La exposición tenía una categoría que era retrato, otra que era paisaje, otra bodegón y otro documental. Pues igual que los profesionales los hemos agrupado de esta forma, os vamos a agrupar a vosotros en estas categorías. Crearon 40 fotos finalistas y la gente pudo votar y dar premio a las mejores fotos amateurs o las mejores fotos, ¿no?, de participantes que habían ¿no?, formado parte de esta historia, y esas fotos se ampliaron y se incorporaron a la expo real en la Tate Gallery. ¿Sí? Posteriormente, este modelo lo han copiado el Centro de Cultura Contemporánea en Barcelona, otros museos, es decir, hacemos una exposición
hacemos un montaje virtual, generamos participación y el premio es que tu foto, o no, las elegidas, se impriman, salgan del recorrido digital y tengan presencia analógica en sala, lo cual generalmente es un premio que la mayoría de fotógrafos digitales pocas veces imprimen y por tanto es un premio generalmente valorado por el público. ¿Sí? Yo creo que si os interesan estos temas es interesante tenerlo en cuenta por ser uno de los primeros y por tanto tener ese valor de antecedente que siempre es algo a tener en cuenta por atrevimiento y porque es la gente que, ¿no? que supe prever o supo prever cómo podía funcionar eso. Bien, otro escenario en el que tenemos un contenido, lo queremos compartir, pero no buscamos grandes cantidades de participantes. De hecho, con que tengamos unos pocos buenos, fieles y muy devotos, seguramente el proyecto pues ya se va a continuar. Este es un proyecto al que le tengo mucho cariño, pero me parece también un proyecto de inteligencia desde la administración. Lo lanza la Biblioteca de Cataluña en 2013. En este momento, 2013 es la crisis en pleno auge absoluto y total. Es presupuesto cero en todo, en absolutamente todo. Y la gente, el equipo de la Biblioteca de Cataluña decide que no quiere parar parte de sus proyectos, que obviamente están muertos a nivel económico, pero que los quieren proseguir. Y lanzan un programa que se llama Transcríbeme, que consiste en pedir a voluntarios que hagan transcripciones, que hagan de OCR manual de materiales que tienen en sus fondos. ¿Sí? ¿Por qué precisan de la gente? Pues porque en los fondos de la Biblioteca de Cataluña, como de muchos otros archivos y bibliotecas públicos, hay materiales que no funcionan bien para los procesos de OCR automatizado, como son todos los manuscritos. La colección de cartas de un político a otro político, de un escritor, los textos ¿no? escritos a mano, dan muchísimos problemas en el reconocimiento automático de caracteres y sobre todo cuando además tratamos con textos que tienen más de 100, 150 años y generalmente pues, ¿no? la forma de escribir, el uso de plumillas, etcétera, dificulta aún más Esto es lo que hicieron. Pusieron en internet materiales del fondo que tienen de cartas personales del escritor Àngel Guimarà. De hecho, tenían 250 pliegos de texto de Àngel Guimarà, lo subieron a la red y en prácticamente pocos meses tenían todos los textos transcritos. ¿Quién hizo la transcripción? Pues poquitos usuarios muy fieles que les gusta pensar que forman parte que han ayudado a la cultura, que en su transcripción a lo mejor han incorporado algún error, pero que para los bibliotecarios ese posible error de transcripción es realmente insignificante. ¿Sí? Si veis aquí, la última pliegue lo subieron, este es un programa largo, el último lo hicieron en el 2017, que es este que suben, ya lo suben en julio de 2017, en marzo de 2018 tienen todos los textos ya finalizados. Y ya está todo el grueso de pliegos finalizado. Ellos tienen textos que son imágenes mudas, imposibles de buscar, y cuentan que en esa transcripción puede haber un nivel de errores entre el 5 y un 10% de errores. Entonces, la Biblioteca de Cataluña, la valoración que hizo fue, yo tengo este material que es mudo, ahora tengo un material con un 90% de acierto. Por tanto, si alguien busca, por ejemplo, Àngel Guimarà más Barcelona, más poesía, más tal, encontrará cosas. Es posible que la búsqueda no sea todo lo precisa que podría ser porque hay algún error en medio, pero va a encontrar cosas mientras que ahora no encontraría nada. Y cuando empiecen a haber especialistas encontrando esos textos y trabajando con ellos, van a detectar los errores que se nos hayan podido pasar en esta primera fase. Por tanto, consideran éxito esa primera transcripción, aunque toda ella no sea correcta. ¿Sí? Sí. De cara a nosotros, es diseñar teniendo contenido, no necesitas muchísimos usuarios
Ellos hablan de que tienen alrededor de máximo 20 usuarios fieles y momentáneamente después hay toda una serie de usuarios puntuales, de gente que entra en un momento, hace un texto, participa 1 o 2 días y lo deja, pero su grueso importante son esos fieles, que es algo que la Library of Congress, cuando ha hecho propuestas parecidas para etiquetar sus fondos, llega a la misma conclusión. Precisamos de esa docena, entre 12 y 20, de usuarios fieles para que estos proyectos tengan éxito. Bien, tercera situación, cuando somos la mayoría de humanos, no tenemos un gran público, no somos la Biblioteca de Cataluña, tenemos un contenido, pero necesitamos participación, pero no tenemos un espacio de visibilidad porque no somos la Tate Gallery, la Biblioteca de Cataluña, ni nuestro material es el 11 de septiembre. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos algo normalito y precisamos de la colaboración de la gente? Entonces, en estos casos es necesario básicamente plantear estrategias de dinamización y dimensionar claramente los resultados. No pretender ser la Tate, no pretender ser la Biblioteca de Cataluña y asumir que nuestros resultados estarán acorde con nuestra dimensión, ¿sí? Por tanto, si os encontráis con clientes que pretenden emular la Tate Gallery o emular estos grandísimos proyectos, bueno, pues una de las tareas importantes de hacer es dimensionar a escala lo que se puede conseguir o no. Un buen ejemplo de esto que estoy contando, pues por ejemplo, la exposición sobre el Pérez de Rozas, el fotógrafo, la familia de fotógrafos Pérez de Rozas, que hizo el Archivo Fotográfico de Barcelona. El Archivo Fotográfico de Barcelona es una institución pequeñita, cuenta con todo el fondo de la familia Pérez de Rozas porque lo cedieron para que esté en el museo, hicieron una exposición en las salas y hicieron también una pequeña exposición virtual, que es algo que ellos hacen regularmente. Yo creo que en una exposición del archivo fotográfico, que son exposiciones que duran 3-4 meses presencialmente o medio año como más, a lo mejor pasan al final de todo el recorrido quizá que 1.000 personas, 2.000, si estamos hablando de volúmenes relativamente pequeños. En esta expo hicieron por primera vez este apartado, ayúdanos a describir las fotografías. Pedían en 4 categorías la posibilidad de añadir, si tú querías, etiquetaje en las fotos, si reconocías personajes, si reconocías lugares, si querías añadir tags de lo que fuera y si querías añadir comentarios. Cuando finalizó la exposición, a finales de 2017-2018, habían recolectado 270 aportaciones válidas, es decir, que realmente podían pasar a formar parte del archivo, básicamente datos relacionados con localización, algún personaje y sobre todo errores de etiquetado. Es decir, esta calle no es tal calle, es otra. Es la prolongación, la habéis puesto porque antes era la prolongación, pero se llamaba de otra forma, o errores de positivado. Esta calle está al revés, el negativo se giró izquierda a derecha y por tanto, pues lo que está viendo, hay un error eran este tipo de aportaciones. Más o menos tuvieron unas aportaciones válidas de unas 10-15 aportaciones semanales, que se fueron procesando, y lo que localizaron es que en 2 temas, el bombardeo de Badalona y Amposta, en el delta del Ebro, tuvieron muchísimas aportaciones. De estas 270, mayoritariamente eran de estos 2 lugares en los que el archivo realmente tiene muy poca relación. Es el archivo de la ciudad de Barcelona, por tanto, nunca hacen acciones en Badalona y menos en el delta del Ebro. Entonces, se cuestionaron cómo es que estamos teniendo éxito en estos lugares, cómo es que ha habido tanta gente de estos lugares que ha entrado a Internet y se ha puesto a colaborar, y descubrieron que estos 2 lugares, Amposta y Badalona, fueron 2 de los lugares visitados por escuelas a la exposición física en el archivo. Es decir, antes de la expo, el servicio de pedagogía de la exposición ofrece estas exposiciones en las escuelas como actividad extraescolar.
Entonces, cuando niños de Badalona y del Delta del Ebro fueron a ver la exposición, después llegaron a sus casas y hablaron con sus abuelos de que habían visto fotos de la guerra que ellos vieron. Entonces, los niños con los abuelos entraron a ver la exposición y los abuelos dijeron, mira, esto está bien, mira, esto está mal, ostras, esto no fue así, esto fue así, pero fue gracias a que antes hubo esa previa física en el lugar que dinamizó la exposición. Es decir, difícilmente una persona de 70 años o de 90 años entra a ver esa expo virtual, pero esa persona con su nieto o su sobrino sí que entra a ver ese montaje. Y por tanto, ahí ellos han aprendido a partir de esto estrategias de dinamización que van a utilizar ahora. Y también ellos, a partir de esto, se están planteando itinerancias de sus exposiciones por el territorio. Vale. Así como ejemplos, como último ejemplo, un proyecto ambicioso como es el proyecto Kipú, que es un proyecto en el que las diseñadoras lo que aportan como novedad es que ellas declaran que en todo el proceso de diseño del interactivo, de su pieza, han contado con los usuarios en todas las fases. Bien, el proyecto Kipú es un proyecto sobre las políticas de planificación familiar en el Perú del presidente Fujimori, y es una denuncia de los más de 300.000 casos de esterilización forzada que se realizaron en Perú durante los años Fujimori, que son a principios de los años 2000. Bien, es un proyecto interactivo en el que las periodistas lo que quieren es denunciar esa situación y, por tanto, quieren, igual que sucede en el caso del 11 de septiembre, que la gente afectada ofrezca su testimonio. Entonces, empiezan a diseñar su pieza y se encuentran con un escenario realmente, bueno, pues complejo, como es que en su comunidad que ellas quieren, sobre la que quieren trabajar, el Perú de indígena inca, por un lado, gran parte de la población esterilizada no habla español, habla quechua y otras lenguas. Segunda, no tiene acceso a Internet. Y tercero, pues no utiliza ninguna de las tecnologías que nosotros estamos habituados a usar. Entonces, ellas hacen un ejercicio de humildad, creo que interesante, que resumen en este esquema transmedia, ellas llaman esto estrategia transmedia, que es lo que acabaron haciendo para poder llevar a la práctica su proyecto. Y lo que hicieron concretamente fue esto: distribuyeron teléfonos móviles, portátiles, celulares, a las radios locales que existen en los Andes. Desde las radios locales hacían llamamientos a las víctimas de estas esterilizaciones por si querían dar de forma anónima su testimonio, y ellas lo que hicieron en el sistema digital fue recopilar todos esos audios, digitalizarlos, traducirlos al español y al inglés y crear el gran archivo con todo ese material que es consultable a través de la red. Entonces, me parece especialmente interesante porque no solo es diseñar una estrategia para hablar con nuestro usuario, sino es toda una estrategia para la obtención de los datos, de lo que es el contenido, adaptado a la realidad de las tecnologías de nuestros usuarios, proveedores de contenido, ¿no? Sobre la comunidad con la que estamos. Ha sido un proyecto muy premiado, y también quería mostraros estas dos últimas gráficas para tomar en consideración la dimensión del proyecto. Es un proyecto que se inicia en 2011 como un trabajo de investigación y que finaliza en 2018. Dura 7 años. Propiamente el proyecto se lanza en Perú en 2016 y está en activo en 2018. 2 años recogiendo testimonios. Toda la fase previa es diseño,
obtención de fondos, diseño con usuarios, ir al lugar, decidir que se va a trabajar con móviles, etc. Todo ese proceso lentísimo. Y aquí os he capturado también la alimentación que hicieron ellas de sus perfiles de Facebook cuando estuvieran más o menos activas y tiene que ver con los momentos álgidos. ¿Sí? Bueno, voy acabando porque creo que me estoy alargando. Un poco la idea era esta, ¿no? Podemos tener como mínimo 4 situaciones, unas primeras bastante imprevisibles en las que diseñamos el site, unas segundas en que tenemos contenidos y podemos tener diferentes categorías de usuarios o tipologías de usuarios, una tercera en la que nuestro material a priori no tiene capacidad de autopromoción en Internet y por tanto necesitamos una estrategia transmedia de dinamización para llegar al público, y una cuarta en la que asumimos que todo el proceso de diseño y de diálogo se va a realizar conjuntamente con nuestros usuarios en todas las fases. Normalmente en esta cuarta son proyectos lentos, ¿no? que tienen una trayectoria muy continuada en el tiempo. ¿Sí? Y para acabar plantearía estas conclusiones, ¿no? En estos proyectos el autor es un creador diseñador de un entorno. Generalmente no exponemos propiamente un contenido, sino que diseñamos situaciones de comunicación, ámbitos de lugares en los que se va a comunicar el usuario con nosotros. En todos los casos precisamos de una estrategia de dinamización previa al diseño, a no ser que seamos la TEIT o el Ayuntamiento de Madrid o Gobierno del Estado, difícilmente por sí solos tenemos esa capacidad de llegar al usuario. Es importante adaptar al volumen de usuarios que queremos tener y que nuestro proyecto sea acorde a esa dimensión real. Es importante tener una cierta estrategia transmedia y asumir que durante todo el proceso estaremos en diálogo con el usuario. Eso significa capacidad de adaptación. El proyecto Kipú se reinventa varias veces en función del dinero que tienen. Y eso es algo que pues, también es interesante tener. Podemos empezar un proyecto comercial o alternativo, tanto da, y asumir que vamos a ir evaluando fases y según la fase que estemos, decidir cómo será la siguiente. Y valorar la calidad de la participación. Podemos tener muchos, pocos, pero los que tengamos tenemos que ¿no? dimensionar muy bien para ellos. Bien, ¿qué más? No descartar los canales presenciales y finalmente, sí o sí, el usuario tiene que tener la sensación de que tiene un retorno, ya sea la satisfacción de que ha transcrito un manuscrito del siglo XVIII y por tanto sentirse feliz de participar, o porque tiene un premio o porque le damos algo. Pero la participación altruista, gratuita y por amor al arte cada vez es menos obvia y la recompensa debe formar parte de nuestra estrategia. ¿Sí? Y yo la parte de presentación la dejo aquí. Si queréis cierro ahora lo que es el PowerPoint. Podemos volver a él si en algún momento nos interesa. Y Cristófol, si te parece, dejamos espacio abierto a intervenciones, a palabras. Sí, perfecto. Abrimos un turno de palabras para así podéis intervenir y hacer alguna pregunta. Bueno, yo tenía una consulta referente a las estrategias. Sí. ¿Son prefijadas desde el inicio o se van modificando según las inyecciones económicas? ¿O es si funciona a prueba de error? ¿O cómo va? Yo tengo la sospecha de que hay más improvisación de la que se dice. Tengo la sospecha. Cuando, en el caso del proyecto Kipú, entrevisté personalmente a las autoras, una es chilena y la otra es peruana, y ellas defienden que la estrategia la tenían definida a priori, que el diseño del proyecto lo tenían a priori, que lo que van adaptando es, el proceso de diseño dura 4 años porque hasta que no tienen claro
cuál es esa estrategia que van a seguir, no lo quieren publicar y no lo quieren formalizar. Y que ellas, bueno, asumen que durante esos 4 años ahí hay muchos delantes, atrás, ¿no? Dudas, idas, venidas, pero que es fase preproyecto. Y que en esta fase, pues sí, hay idas y venidas y hay muchas crisis. En cada momento de que falla una subvención o fallan dineros, el proyecto entra en crisis y se redimensiona. Pero cuando deciden que esa estrategia de las radios, los teléfonos, les parece buena, les parece útil y técnicamente la pueden resolver, allí cierran el guión y ahí ya empiezan fase de ejecución. Sí que es cierto que en la fase de ejecución, ellas en la web, yo estuve siguiendo, ¿no?, todas sus publicaciones y en momento tienen muchos momentos de crisis. Algunas comunidades no les funcionan. Yeah. Ellas dejan teléfonos en distintas comunidades en Perú, pero algunas de ellas, pues la población no baja a la radio a dar su testimonio porque esa radio o la persona que ha hecho el llamamiento pues no tiene la confianza de la comunidad. Entonces es un proyecto que depende muy claramente de la calidad de la persona in situ capaz de estimular esa participación. De los vínculos. O también, por ejemplo, ¿quién más comentaban que tuvieron problemas? Hay toda una parte de dinamización web que tuvieron que fichar a gente para llevar a cabo. Es decir, es un proyecto con 2 usuarios. Uno es la comunidad participante que te da el testimonio y la otra es todos los que entramos a la web a través de Internet. Entonces, su diseño de cómo recopilar los audios, hacer el archivo y ponerlo en red está muy bien hecha. Pero después había una segunda dinamización que es cuando tú entras desde Barcelona, Madrid, Bilbao, donde sea, en ese proyecto y ves el proyecto, cómo participas. Y no les funcionó bien el diálogo gente-comunidad, porque ahí no había un buen diseño. Se estaba muy bien diseñado cómo vamos a digitalizar ese material, cómo vamos a crear un archivo, pero la forma de participar, si a mí el tema me provoca pues, ganas de involucrarme, lo único que podía hacer era un donativo a Amnistía Internacional. Entonces, ahí yo creo que perdieron un espacio de comunidad que podría haber tenido mayor dimensión. Y ellas, a mitad de proyecto, hacen varios llamamientos pidiendo a gente que quiera ayudarles a ser de community managers para dinamizar las redes sociales. Y porque se dan cuenta que ahí hay algo que les ha quedado un poco hueco. Han estado muy pendientes de la obtención de contenido, pero no de la dinamización final del contenido. Como que el proyecto sirvió para activar las demandas contra Fujimori, ellas se dan por satisfechas, ¿no? A nivel periodístico, el resultado principal funcionó. Como diseñadores de interactivos, hay toda una parte de diálogo, de comunidad, que podrían haberle sacado muchísimo más producto. Sí, supongo que la parte la parte más difícil debe ser tener un poco un equipo multidisciplinar para trazar una estrategia, ¿no? Porque con un solo cerebro quizás no... Yo creo que son proyectos generalmente en este caso, ellas son 2 periodistas, pero después hay 2 personas de la Universidad de Bristol programando y después hay varios tutores y varios profesionales en Londres y en Bristol ayudando a crear diseño. Y al final es un proyecto en el que han participado sobre lo que es estrictamente el interactivo, 18 personas. Y in situ en Perú, mucha gente haciendo trabajo de campo. Porque al final era la gente importante. Entonces, a mí este proyecto, digamos que tiene una dimensión grande, cuando lo comparo con el del archivo fotográfico de Barcelona, me dan esa buena medida de la escala y cómo, por ejemplo, ¿no? el de Barcelona, que hace todo el proyecto de dinamización web, en su momento no relacionan que el departamento de pedagogía con escuelas debería colaborar con el departamento de digital. Porque realmente quien acaba dinamizando la web han sido las escuelas cuando han ido niños. Pero en su caso, ¿no? En el caso del ayuntamiento,
lo que era departamento pedagógico no trabaja con el departamento de interactivos porque se consideran ámbitos distantes, ¿no? Y lo que te demuestra el proyecto es que si esos ámbitos trabajan juntos, este proyecto tiene mucha más viabilidad y mucha más posibilidad de éxito que si funcionan como espacios estancos. No sé si te he respondido un poco o me he ido enormemente por las ramas. Cosa que No, todavía tengo otra pregunta ya, si Venga, puedo. pues andaban. Adelante. Si se tuviera que buscar un símil entre la estrategia, ¿la verías más como una escultura que se va esculpiendo mientras se va avanzando o como un edificio que haces el plano y edificas y adaptas después? Vale, pues Pregunta. yo te diría que es el espacio común entre los dos, que es el urbanismo. Vale. Es urbanismo para mí. Yo creo que cuando hacemos este tipo de proyectos, diseñamos, como en el primer caso, en el del 11 de septiembre de Nueva York, hacemos un gran ejercicio de arquitectura de información, de estabilidad, y se crea ese gran proyecto que tiene grandes trazos. Y a medida que se va llenando esos grandes espacios, tenemos capacidad de una cierta movilidad. Podemos mover un poquito y si una parte crece más que otra, compensar, ¿no? Pero sí, para mí sería bastante un tema como de urbanismo. Y digo urbanismo porque en urbanismo, si hacemos calles ¿no? y espacios de edificios y espacios de tránsito, asumimos que el diseño de cada una de esas partes aún es moldeable. Mientras que si pensamos en edificio, es difícil pensar que vamos a cambiar grandes estructuras una vez está todo en marcha, ¿no? Mientras que en el símil del urbanismo me parece un poco más abierto. Bueno. Contestado. Muchas gracias. Venga, gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más se anima? No, pues muchas gracias a todos. Muy bien. Gracias, Pera, por haber participado. También gracias a todos por haber participado y seguimos en contacto. Venga, muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Bona nit, que vagi molt bé. Bona nit. Adéu. Adéu.